Si eres profesional de la salud, te invito al curso Cómo llevar a tu paciente a la remisión en diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina con medicina del estilo de vida. Es un curso muy profundo que te llevará a las metodologías, experiencias y tácticas para acompañar a tus pacientes hacia la remisión de diabetes. Para más información, ve a amev.org. Como que en algún momento sí sentí que si seguía haciendo lo que iba a hacer, no importa qué tan inteligente fuera, sí me iba a morir. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. María Mirón es psicóloga clínica, investigadora y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey. Su trabajo cruza psicología clínica, filosofía de la ciencia, psicoanálisis, metacognición, ciencia de datos y restauración ecológica. Ha colaborado con el Austin Reich Center y el Cozumel Coral Conservatory. Forma parte del board de la Association for the Psychoanalysis of Culture and Society y de la Association of Psychosocial Studies y es directora académica de AMEV. En este episodio converso con María sobre inteligencia, cuerpo, vulnerabilidad y la difícil tarea de dejar de vivir solamente desde la cabeza. Partimos de su infancia, de una historia familiar atravesada por duelo, miedo y expectativas, para entender cómo se fue construyendo una identidad brillante, curiosa y muchas veces defendida por el intelecto. Hablamos de psicología, de anorexia, de ciencia, de la necesidad de control y de ese punto en el que ninguna capacidad intelectual alcanza si el cuerpo ya no puede sostener la vida. Desde ahí, María nos lleva a París, a Cozumel, al mar, a los corales y a una forma distinta de aprender. Una que no pasa solo por los conceptos, papers o certificaciones, sino por poner el cuerpo, dejarse atravesar por la experiencia y reconocer que algunas armaduras, aunque alguna vez protegieron, también pueden convertirse en prisión. Es una conversación íntima y compleja sobre sanar sin romantizar, pensar sin esconderse y volver a la tierra, al cuerpo y a la comunidad como formas concretas de vida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña María Mirón. María, gracias por estar aquí. Víctor, qué gozo la invitación. Siempre es un placer platicar contigo, entonces estoy muy emocionada. Literalmente estoy muy emocionado porque no sé qué va a pasar, pero antes de grabar dijimos, se vale todo. Y nada más quiero poner un contexto antes de hacerte mi primer pregunta, y es que eres de las personas más fascinantes que conozco. Tu poder intelectual me abruma y sobre todo tu personalidad que está acompañada de una capacidad cognitiva privilegiada, con muchísimo bagaje intelectual, pero al mismo tiempo una persona que vive en su cuerpo, que sonríe, que se ríe, que hace locuras, que sabe vocear, que busca tener amigos, que le gusta bailar y que de alguna manera sabe que la vida no nada más habita en el mundo de las ideas y que las ideas pueden ser también una cárcel y al mismo tiempo pueden ser las puertas más hermosas que puede haber. Entonces, estoy muy entusiasmado porque en ese sentido siempre desde que te conocí, sentí que venías del mismo planeta que yo. Y hoy la verdad tengo la intención de conocernos un poquito más y sobre todo de explorar en dónde estás ahorita, porque sé que llevas con algunas semanas y meses de muchos cambios y pues me creo que soy digno de escuchar algo de eso y de ser un buen interlocutor para ti. Entonces eso es lo que quería poner aquí en la mesa, agradeciéndote mucho, María, por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación, Víctor. Y admiro muchísimo la capacidad que tienes como para sostener conversaciones complicadas en el sentido como de dialógicas sin colapsarlas. Y entonces, en verdad, qué gozo estar como en esta conversación. Ya con lo que estabas empezando a decir, yo empezaba a pensar un montón de cosas, pero te voy a dejar a ti como guiar la conversación. Y quieres meter cualquier tema o pregunta adelante, es probable que haya personas que no nos terminen de entender, porque tú y yo sí trabajamos en varios planos al mismo tiempo, y tú también a veces sí te saltas argumentos porque en tu cabeza se construyen muy rápido, ¿no? Pero no me importa, porque lo que últimamente quiero es yo tratar e intentar pensar que te estoy siguiendo el paso y que tú también pienses que me estás siguiendo el paso a mí y ver a dónde nos lleva esto. Así es que siéntete libre de decir lo que quieras
y si se te ocurre una buena idea, venga, no hay ningún tema, ¿va? Que así siempre terminan siendo nuestras conversaciones. Entonces, va. Para tratar de anclar esto un poquito y no empezar en espacios tan abstractos, aunque, reitero, podemos abstraernos en cualquier momento, me gustaría que me platicaras de María en sus primeros años de vida, cómo era el seno familiar y cómo era la dinámica con padres y con hermanos, y cómo ves hoy a esa niña que estaba en ese contexto en sus primeros, vamos a llamarle, de 0 a 6 años. Ok, órale. Directo al grano. Va. Eh, Inmediatamente, y tengo aquí como mi librero atrás, e inmediatamente lo que asocio cuando pienso en esa María como chiquita tiene que ver con libreros, no nada más porque me encantaba leer, sino porque todo eh, como todo el relato familiar alrededor de quién era María, como en esos años, era así como un torbellino que me trepaba tipo a los libreros y a los árboles y que no le tenía miedo a nada y que pasaba como corriendo. O sea, mi abuela decía así como que cuidado tipo con tal mesa porque la esquina te puedes lastimar y que pasaba yo corriendo, abuela, ¿me escuchaste pasar cerca de la mesa filosa y como cosas así? Am, Esa es la primera imagen que se me viene, ya como aterrizándolo y como hilándolo más al contexto. Obviamente entiendo como que por un lado tenía como muchas ganas de hacer cosas y estar en contacto con el mundo, y por otro lado el contexto estaba como un poco complicado. Am, Mis papás tuvieron tres hijos. Mi hermano Evaristo, luego yo y luego mi hermana Natalia. Y mi hermana Natalia y yo no podríamos ser más disimilares y en ese sentido supongo que nos complementamos bastante. Y también en ese sentido, supongo que igual como de chica me sentía como un poco excluida, ¿no? Como que nunca fui, la verdad, no que tenga nada malo, nada más yo no podía conectar con como que sentarme tipo a jugar a la casita o las Barbies o cosas así. Y me encantaba la naturaleza, pero le fui aprendiendo a tener muchísimo miedo, si no es que la verdad diría pavor, que luego me he tardado como en deconstruirlo y estoy muy agradecida como por ese sube y baja. Eh, y mi hermano Evaristo, mi mamá tenía como una condición congénita de la que nadie se dio cuenta hasta ya bien entrado como ese primer embarazo suyo. Y entonces mi hermano falleció a los pocos meses como de nacer. Obviamente yo no me entero de esto hasta muchísimo después, pero pues uno siempre llega al mundo eh, atravesado por historias que nos anteceden y por significados que ya estaban ahí y que llegamos como un poco trashing around intentando como entender qué significan las cosas y dónde entro yo aquí y si tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo y pues en la mente de los niños todo tiene que ver contigo, ¿no? Eh, y entonces pues llego al mundo y mis papás, por un lado, tenían mucho miedo de que a mí me pasara lo mismo y por eso me llamo María, y no Natalia, y como corto con la cadena, generacional de Natalias. Luego llega mi hermana y ella continúa con esa cadena, pero yo me llamo María porque mis papás, siendo como bastante católicos, dicen como, o sea, nos va a pasar lo mismo, de que no podemos tipo perder a otro bebé, ¿no? Entonces tipo, bueno, por favor, se va a llamar María, y pues como que la Virgen haga ahí algo, por favor. Eh, y entonces, pues llevo a una familia con mucho deseo como de tener hijos y con mucho amor, pero pues mis papás inevitablemente estaban atravesando un duelo que de alguna manera yo sí siento se quedó como un poco enquistado. No me puedo imaginar lo difícil que debe de ser estar intentando tú navegar eso y tener tipo a un bebé al lado recordándote lo que perdiste, pero pues demandándote que le ayudes como a terminar de llegar al mundo, ¿no? Porque pues toda esta teoría como de que los humanos somos como changos neoténicos y que llegamos al mundo y no terminamos de estar cocidos, me parece como precisa en muchos aspectos. Y entonces pues era un poco como el sol de la familia porque era la primera nieta, pero traía como, pues como muchos temas, me imagino, como de preocupación y de miedo y de no poder conectar como con esa tristeza de base, que luego yo por mucho tiempo pensé que era mía. O sea, claro que yo pensé que esa tristeza de base
pues como venía de mí, ¿no? Había llegado al mundo conmigo, sin tener como capacidad para simbolizar que me antecedía. Am, sí, siempre fui increíblemente curiosa. Am, Batallé bastante para, o sea, como muy social, pero con mis pequeños intereses. ¿Cuál es el término que ahora usan? Pues mis pequeños así como intereses idiosincráticos, ¿no? Batallé mucho para hacer amigos en el sentido de, eh, pues batallé mucho para aprender que si a mí me interesaban estos tipos de cetáceos, igual y no a todo el mundo le interesaba y tenía que también interesarme, pues no sé, tipo en el juego de Barbies de mi hermana y luego ya yo podía decirle, ¿sabes cuál es la diferencia entre un odontoceto y un misticeto, Natalia? Y bueno, a partir de ahí logramos siempre encontrar todo el mundo en nuestro lugar un poquito, ¿no? Entre lo que nos atraviesa y lo que queremos construir con los otros. Ujú. Primero, gracias por reducir el ritmo y hablarme desde ese lugar. Y también gracias por abrir cosas que son de alguna manera vulnerables y frágiles y privadas e íntimas para poder darme más contexto. Entonces, atesoro mucho tu vulnerabilidad y bueno, que sepas que aquí estamos en un lugar seguro, ¿ok? Si me permites una pregunta de seguimiento, y eso sí tú me lo has comentado y lo debo de decir acá. Me llamó la atención una vez que me dijiste que había unos zapatos que tú tenías que llenar en tu familia, Mm. refiriéndote a tu hermano. Y más allá de tu hermano, era a lo mejor una expectativa en casa sobre lo que María tendría que ser. Y creo que mucho de tu personalidad viene de pues, esas expectativas que venían de tus padres. Y me gustaría saber un poquito más de qué eran esas expectativas y qué cosas contribuyeron a que María sea lo que es hoy, pero qué cosas también María, hoy que cobra conciencia de eso, dice, bueno, esto a lo mejor fue traumático, o esto a lo mejor fue difícil, o esto a lo mejor es algo que ya no quiero para mí, ¿no? Sin decir algo que te comprometa de más ni nada, no es mi afán. Gracias por la pregunta, Víctor. Pienso como en muchas capas donde podría responderla, pero supongo que hay una como muy evidente y que de alguna manera con la que me sigo no enfrentando, ese no es el tono de lo que quiero decir, pero que he como deconstruido y eso me ha dado como material para construir otras cosas en ambientes como académicos y profesionales. Eh, y esto es bien complicado porque no, esto va a sonar muy fuerte, pero no se puede competir con un muerto. O sea, una vez que alguien fallece, y obviamente una muerte, y estoy pensando ahorita en otras personas que amo y que he amado y que se han ido en los últimos años, porque de alguna manera siento que una muerte como las actualiza a todas, ¿no? Eh, pero es imposible competir con alguien que no está, porque creo que en el mismo como proceso del duelo, pues se queda algo como una imagen un poco idealizada, sobre todo cuando, o sea, cuando un bebé fallece, cuando, pues se queda de alguna manera en ese proceso del duelo o en ese trabajo del duelo un montón como de amor y un montón de sueños que tenías como para ese bebé y intentando yo empatizar eh, con mis padres. La, creo que como el mito que yo me creé al respecto, porque no es la verdad un tema que hablemos como mucho, la verdad es un tema que hablamos muy poco y asumo mi parte como de responsabilidad en eso, pero creo que el mito como personal que yo me creé de chiquita, cuando como me enteré de que, tipo mi hermano, pero no está, y entonces, y medio escuchando como las bromas familiares y los imaginarios y los sueños y los deseos donde se asomaban, o sea, creo que yo sí llegué y fue como, híjole, o sea, pues mi hermano iba a ser así como igual de genio, en temas como de ingeniería y matemáticas que mi papá, y iba a ser tipo perfecto, iba a continuar como, su sueño profesional y, y a mí no me gustan esas cosas, según yo era muy mala en matemáticas, que no estoy diciendo que sea buena, pero he encontrado que la parte de estadística, pues bueno, me permite ver patrones que ansío ver y entonces puedo entender como la parte de estadística, las otras matemáticas me intimidan. Si por neuroticismo o por otra cosa, nunca lo sabré, quizás no me lo quiero preguntar. Am, y entonces yo sí tenía esta imagen como de, híjole,
mis papás como estuvieron a punto de tener como este hijo súper brillante, que iba a ser como la mano derecha de mi papá, y pues no, y pues terminaron como conmigo y tengo todos estos intereses que quizá no compaginan demasiado y me dan miedo los números. Y sí terminé, o sea, estoy pensando ya como un poquito más adelante, no sé, tipo 10, 12. Le tenía un montón de miedo a muchísimas cosas. Te diría incluso que le tenía miedo a la vida. No era un miedo a la muerte, era un miedo a la vida. Le tenía un miedo a la vida, le tenía un miedo a mí misma, a la naturaleza, a todo lo que pareciera peligroso, que me hace sentido en este contexto como eh, de habitar un rol de alguna manera como marcado por una pérdida, o antecedido como por una pérdida. Y entonces creo que sí sentía mucho como esta presión, aunque nunca fue externalizada, sí sentía mucho esta presión como por, debería de haber sido como el hijo ingeniero genio. ¿Por qué años después elegiste psicología? Creo que ya hemos tenido como bromas al respecto. Eh, Estaba entre medicina y filosofía. Y la verdad, Víctor, es que sentía que me iba a volver loca en las dos. Súper sinceramente, o sea, como que sentía que si me iba por el lado de la filosofía, aparte entré a carrera súper joven, a- entro y cumplo 17 años. No, sí, entré a carrera de 16, entro y cumplo 17. Eh, y estaba cero preparada para la vida. Había estado en bachillerato internacional y ahí encontré como una tribu de hermanos y hermanas increíbles, pero vivíamos en un como microecosistema, y teníamos nuestros intereses así super nerds que nos compartíamos entre nosotros. O sea, nos quedábamos, por ejemplo, en el recreo o el recess o lo que fuera, nos quedábamos adentro discutiendo ideas entre nosotros, ¿no? Diciendo poesía en voz alta y bueno, era de verdad un microcosmos que disfruté muchísimo y que pensando en que no, probablemente no iba a ser similar la carrera, pensaba como un tema de filosofía y decía, híjole, me voy a ir demasiado abstracto. O sea, me voy a ir demasiado abstracto y la voy a perder un poco. Y quiero estudiar algo que me permita como tener un impacto concreto. Pero luego pensaba en medicina y la verdad antes sí era muchísimo más arrogante. Bueno, la arrogancia que los años así adolescentes te dan, ¿no? Una arrogancia bien evidentemente reactiva y secundaria. Y decía, o sea, es que o sea, me voy a alienar por completo de todo lo humano, ¿no? O sea, me voy a enfocar así tipo en que tengo muy buena memoria, y en, pues no sé, como ser la mejor y voy a olvidar que del otro lado hay una persona que está sufriendo. Y por otro lado, como me encantaba la idea como del estatus intelectual que yo imaginaba que me daría estudiar medicina. Y estábamos en una comida familiar el domingo y les hago una broma a mis papás así como de, pues supongo que psicología es lo que está en medio, ¿no? Como entre medicina y filosofía. Yo intentando ser como smartass. Y mis papás entienden de que, bueno, quiero estudiar psicología y me inscriben a psicología. Mi mamá es psicóloga, también estudió en la Universidad de Monterrey. Y ella estaba como elated, ¿no? De que qué padrísimo, vas a seguir como mi misma línea. Y yo decía, o sea, claro que no. Tipo, yo no quiero estudiar psicología, y volverme ama de casa y estar escuchando a las personas. Yo tenía como una imagen de lo que era la psicología, bastante diferente en aquel entonces. Y recuerdo que dije, bueno, ok, entro a psicología. La primera semana voy y hablo con la directora de carrera, la doctora Eva, y le digo, no, o sea, ya vi algunas de mis clases y no me gustan para nada y un maestro me regañó, por hacer muchas preguntas y otro me dijo o sea, que me enfocara tipo en el libro de texto y la verdad tipo no me está gustando, me quiero cambiar. No sé a qué, pero tipo ya no quiero estar aquí. Y me acuerdo que como que me lee un poquito, y calibra un poco como mi intensidad tan característica y me dice, pídele a algún profe ser asistente de investigación. Diles tipo que sí, no has llevado muchas materias, pero que tipo yo lo sugerí, María, y me acerqué al doctor Alejandro Tapia y a la doctora Angélica Quiroga. No sabes cómo marcaron mi vida, o sea, de verdad los quiero así cañón. Específicamente
Tapia, o sea, llego yo así, obviamente para cuando llego con el Víctor, ya me había sentado de que, a ver, ¿quién es Alejandro Tapia? ¿Qué está publicando? Deja tipo, leo sus papers, no entendía esto, no entendía esto, ok, de que como que un poco con un mapa de qué era lo que estaba haciendo. Y llego con todas mis preguntas sobre sus papers de los últimos 3 años. En ese momento el doctor Tapia estaba estudiando, y ahorita me da mucho risa pensarlo, siento que es como un full circle, estaba estudiando la relación entre la práctica espiritual, la saliencia de mortalidad, o sea, qué tan como presente tengo en la mente que soy un ser finito y que en cualquier momento podría morir, y el bienestar psicológico. Luego fueron metiendo ahí como variables sobre espiritualidad versus ritos religiosos, flexibilidad cognitiva, cosas bien interesantes. Y yo recuerdo ver esos temas. En esos momentos yo era muy católica a nivel, seguía como en un proceso de discernimiento porque según yo me iba a hacer consagrada. Qué buena noticia que no fue así, aunque creo que también hubiera sido feliz en ese camino. Me faltaba obediencia, eso seguro. Y recuerdo como ver los temas y decir, esto no me parece suficientemente científico, pero está bien, tengo muchas cosas que aprender. Y pues el doctor Tapia que se la rifó y que dijo, va, o sea, ok, de que va, tienes que leer todo esto, ponte a aplicar encuestas. Y fue el doctor Tapia el que años después, unos 2 años después, le llegué con una pregunta de investigación y me dijo, ok, hazlo. Y yo, ¿qué? O sea, no he llevado esa materia, Tapia. No, sí. O sea, yo te enseño a hacer análisis estadísticos en SPSS. O sea, ¿cuál es tu hipótesis, Mariana? O sea, ¿cuál es la pregunta que te está quemando? Ve y persíguela. Y pues fuimos el primer team de México en presentar un proyecto de investigación en la Stanford Undergraduate Psychology Conference. Creo que yo acababa de cumplir 18 años, y me abrió así como un pat en la vida, Víctor. O sea, marcó tipo mi camino en muchas maneras. Déjame hacerte una pregunta personal y un tanto irresponsable, pero bueno, es porque te tengo confianza. Porque ahorita podemos hablar de toda esa vida académica, pero uniendo los temas que me platicas, a ver si puedo formularlo y me sale bien. Por un lado, cumplir una expectativa de ser la geniecita de la casa y al menos desde tus ojos no lograr, porque no eras ingeniera o no eras buena en las matemáticas. Y al mismo tiempo, tiene que haber habido la certeza en ti desde muy temprano, no sé, en tu adolescencia, que sí tenías una capacidad intelectual superior a otras personas. Se te facilitaban cosas, tenías buena memoria, tenías buenas calificaciones seguramente, tenías 18 años y mientras otras personas estaban en otras cosas, tú estabas en Stanford, ¿no? Eso te alienó un poquito de la versión que tú creías que tus papás esperaban de ti en ese mito familiar no expresado, pero estabas alienada de ellos en términos de los zapatos que no llenaste. Pero estoy seguro que también empezaste también, y no seguro, perdón, eso fue una aseveración, pero me imagino que eso también, y no sé, a lo mejor yo me estoy proyectando ahí, con la gente de tu generación, con tus amigos y amigas, también había un grado de alienación. Porque María está trabajando en un nivel más rápido, en otro plano, le da curiosidad a otro tipo de cosas, nada más, seguramente el léxico que manejabas en ese momento era más amplio que el de otras personas. También había una alienación ahí, y te lo pregunto porque no sé. 100% la había, Víctor. Me sorprende un poco que no sea como muy evidente que la había. No, no, sí O es sea, evidente, pero no quise sonar como que tú eres una mamona. O sea, lo que quise sonar es cómo tú te sentías cuando te ya. diste cuenta que am, estabas ahí y a lo mejor todavía no procesabas, no tenías ni el vocabulario para poderlo ver y al revés, te decidiste meter más en estos estudios porque era una identidad que se sentía bien y que socialmente también podía ser aceptada. A lo mejor no con los mismos círculos, pero había un mundo muy grande que decían, yo quiero gente así. sí. Estoy pensando cómo responder esta pregunta. Porque sí es una pregunta que trae consigo como muchas, afirmaciones, creo que atinadas. De verdad aprendí a hacer amigos en prepa. Y en prepa, o sea, una vez que me metí a bachillerato internacional, yo no sé qué hubiera sido de mí, de mis habilidades sociales, y lo que mis colegas psicólogos clínicos pensarían de ellas si no hubiera como pasado por ahí. Y ahí fue, te decía, relativamente fácil porque todos estábamos en configuraciones que apuntaban un poco como a lo mismo. Sí me fue muy difícil entrar a carrera y sentir que como que no embonaba, porque sí creo que eso me alimentó como otro mito familiar, como de soy un poco tipo la rara. Y es muy fácil que esos mitos familiares como de soy la rara, o sea, es muy fácil para uno defenderse de eso
de toda la vulnerabilidad. Hay tanta literatura respecto de cómo nos defendemos de la vulnerabilidad, yéndonos un poco hacia las defensas como grandiosas, ¿no? Hacia decir, no, pero es que soy tan inteligente, etcétera. Nunca, tipo pensar en momentos en los que tenía tanto miedo de conectar como con esa vulnerabilidad y ese como fact de mí de que sí soy muy como gregaria y me encanta tipo en mis círculos, o sea, mi tribu en Cozumel, mis círculos de amigas netas son familia. Y, y pues claro, como sentía como esa necesidad de sentirme como en tribu, pero no tenía las herramientas para construirla, sí me defendía de eso, un poco diciendo como, pues bueno, los demás están yendo de fiesta, pero yo estoy publicando, ¿no? Y no, y ahorita lo veo y siento como mucha compasión y un poco de tristeza al respecto, porque sí o sea, sí había un empuje al respecto que sí venía de evitar como la vulnerabilidad. Am, y sí me tardé como mucho en creérmela, sí me tardé como mucho en creérmela en muchos sentidos. O sea, ahorita que decías de que seguramente tenías buenas calificaciones, Víctor, claro que no. O sea, siempre estaba tipo pensando, ¿sabes? De que, o sea, me pedían tarea tipo en primaria, o sea, neta, pobre de mi mamá porque le pasaban diciendo de que es que no entraba a las tareas. Y yo de que, ¿Y eso bueno, pero por pasé el qué? examen. Creo que sí me tardé mucho tiempo, primaria, secundaria, prepa, gran parte de carrera como en tener claro esta tristeza como de la que te hablaba al inicio. Creo que me tardé mucho tiempo en darme cuenta que mucha de esa tristeza y mucho de ese miedo, por un lado, no venía de mí y por otro lado, estaba intentando ir hacia la vida. O sea, estaba intentando como, o sea, ese miedo estaba intentando como proteger de que la vida que desde chiquita había entendido que pues era como bastante frágil. Eh, y me tardé mucho en separarme de eso y entonces, o sea, pues sí tenía como todos estos comportamientos eh, como atípicos, o sea, de que no iba a clases, tipo en primaria y me buscaban y estaba tipo en la biblioteca, y había convencido tipo a la hermana que llevaba como la biblioteca de no decir nada porque nos poníamos a discutir como, novelas, ¿no? Y la convencía de que me dejara tipo leer novelas que obviamente no entendí, que entendía yo de Shakespeare en primaria, nada, -10, ¿no? Pero, Nada más como pero tú sabías, perdón, tú sabías que si querías podías tener buenas calificaciones. O sea, había una decisión tuya de no tenerlas. creo que, híjole, qué buena pregunta porque creo que no me lo había preguntado como una decisión. O sea, Am, obviamente subconsciente, pero ¿por qué claro, María, que podría tener las mejores calificaciones, conectaba más con la vida si no las tenía? híjole, qué fuerte y me siento un poco avergonzada de mi respuesta, pero pues supongo que es la verdad. Sí sacaba un poco de placer en decir, puedo presentarme el examen y sacarme todo el examen bien. O sea, sí había algo como desafiante al respecto, ¿no? O sea, como de profesora, me estás diciendo que tengo que hacer la tarea para aprender, pero yo te estoy enseñando que no. Mira, yo, y con el afán de construir en esta conversación, yo era igual. Y Sí te creo, socialmente 100%. se veía bien porque era como el güey se duerme en la clase y lo expulsan, pero pues siempre pasa. Entonces, Mm, con mis papás no había temas y con los demás no había temas porque era rebelde y no era nerd, o sea, literalmente no era un nerd. Entre hombres era muy duro ser nerd porque, mm, pues, por envidia simplemente decían este güey y te sacaban. Desde chiquito esto, no nada más en la prepa, mm. ¿no? Pero con las mujeres, dependiendo en el entorno en el que estás, el sacar buenas calificaciones podría verse como algo bueno si las populares son las que se sacan buenas calificaciones, pero si las populares son las que no se sacan buenas calificaciones, entonces no es el juego que quieres jugar. No, no sé si Mm. también había ese contexto contigo. Creo que me tardé muchos más años de los que me debía haber tardado como en que me importara lo suficiente como este juego de tipo de que con quién debería estarme juntando y como que cuáles son las populares. Am, Era muy buena, Víctor, antagonizando a todo mundo. O sea, porque me acuerdo de una persona en específico que de hecho nos seguimos en redes y me cae súper bien ahorita, pero que en el momento era así como de que la popular y sabes, de que un poco como Queen Bee, de que vibes. Y que me acuerdo del momento en el que me dijo de que me pases tipo, que esa pregunta tipo en un examen y yo de que obvio no. O sea, ahí Sí. matas tu carrera social entre tus pares, ¿verdad? En secundaria, tipo haciendo eso, pero en mi cabeza era como obvio no,
porque, o sea, ¿cómo confías de que tanto en qué tipo sí me la voy a sacar bien? Yo no me copiaría a alguien porque no confiaría en que se la va a sacar bien. Sí había un poco como de arrogancia defensiva en todo esto, la verdad. Y entonces me antagonizaba mucho eh, y creo que me convencí de alguna manera, incluso esta buena parte de carrera, de que no era algo muy importante para mí, como encontrar mi tribu. ¿En qué Am, momento de tu vida, y ya me estoy moviendo en tiempos, o sea, no podemos salir de esta etapa, eh, te haría la pregunta de cuál fue una crisis muy cañona que tuviste, ¿no? A lo mejor alguna enfermedad, pero no, la voy a hacer del otro lado. ¿En qué momento de tu vida empezaste a identificarte con la noción de que querías ser feliz, de que querías sanar, de que querías mm, pertenecer, de que querías adueñarte de ti y mm, sanar y pedir perdón o perdonar? O sea, mm, ¿en qué momento llegó eso? qué fuerte. Am, Pienso en dos momentos. El primer momento fue cuando estaba en carrera y me estaba recuperando de anorexia y sí, de las cosas más difíciles que he hecho, am, porque puedo ser muy tenaz y la verdad había estado usando como esa tenacidad para el mal, ¿no? Un poco como esta capacidad de decir, si me aprendo como la línea, digo, la letra chiquita y dónde está la línea, puedo como salirme con la mía y si mi internista me está diciendo que mientras estos niveles estén en estos rangos, pues me aseguro de mantenerlos ahí. Sí, sí, sí era la verdad, una, una paciente de TCA muy complicada. Y en carrera, no te sé decir bien por qué, la verdad ni siquiera estoy segura de que haya sido un momento discreto, porque la mayoría de estos fenómenos, decíamos antes de empezar la conversación, ¿no? Que siguen como trayectorias no lineales y no es como que este cachito de cambio da este cachito de efecto, al menos no en la mayoría de los sistemas biológicos complejos que se ha vuelto muy interesante estudiar en los últimos años, es comportamiento humano, corales, todas esas cosas que me encantan. Entonces no te sé decir el momento discreto, pero en algún momento, como que en algún momento sí sentí que si seguía haciendo lo que iba a hacer, no importa qué tan inteligente fuera, sí me iba a morir. Antes de Y grabar, dijiste una frase: sí he usado la ciencia para no sentir o sí, para justificar cosas que no me lleven a sentir. sí, 100%. Am, Y no sé, ahorita me empezaste a hablar de corales y de sistemas biológicos complejos, cambiando el tono, cambiando el léxico, cambiando mismo la línea narrativa, con una pregunta hiper incómoda. No estoy diciendo que lo hayas hecho ahorita. Lo que quiero decir es pero que seguramente sí. puede ser. Y por eso me caes bien, porque en vez de ahorita yo exponerte y tocar un lugar, te ríes y dices, ah, sí, sí, sí puede ser. No me molesta que vayamos por esa línea. Y eso es lo que yo creo que te diferencia de una gran cantidad de gente que conozco. Y ahora, si me permites, quiero decir esto, porque yo hace unos años, muchos realmente, más de 10, conocí a una francesa que estuve un día con ella y platicando con ella, me dijo, es que tienes que leer un libro que se llama, en español se llamaba Demasiado inteligente para ser feliz, ¿no? Porque habíamos, estas discusiones entre personas como tú y yo, además de que se van a publicar, pueden sonar lo más arrogante, ¿no? Porque nos sentimos superiores e inteligentes. Pero bueno, tomando eso y apropiándome de eso, sí conozco yo, y sí yo estaba también en un punto en mi vida en el que conozco gente muy inteligente que sabe discutir cabrón, que se ha leído todos los libros, que sabe de todas las ciencias, de todas las disciplinas, de todas las biografías, de todas las corrientes psicológicas, pero que son infelices, son autodestructivos, son alcohólicos, no tienen familia, no tienen pareja. Vas al psicólogo, no, los psicólogos son unos pendejos. Y yo, o sea, y te lo digo por ser empático acá, no porque crea que seamos iguales, pero a lo mejor te sirve para decirme qué tanto sí, no. Pero sí creo que hay ese grado de que te construyes tanto intelectualmente y suenas tan elocuente y te abren tantas puertas y te ganas tantas medallas y tienes tantos títulos que sí termina siendo un mecanismo de defensa que puede ser que inició mismo como un mecanismo de defensa para crear ese mito, ¿no? Y que se mantiene así porque ya no supiste cómo sentir, ya no supiste cómo sentirte vulnerable, ya no supiste cómo sentir vergüenza y aceptar que tenías arrogancia, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que existe eso de ser tan inteligente
para ser feliz, y al mismo tiempo es una versión de la inteligencia muy limitada. Y por eso hay que redefinir la inteligencia, porque la inteligencia para mí es generosidad y también felicidad, o al menos tranquilidad. Si alguien es muy inteligente, pero no puede sonreír, no puede bailar, no puede sentir esperanza, no puede pedir perdón, pues es una inteligencia muy chingona en los algoritmos que se pueden reducir a gramáticas de cálculo, como ahorita ya sabemos que está sucediendo de manera cañona con inteligencia artificial. Pero bueno, no me desvío a eso, aunque podemos llegar a eso. Eh, por esto mismo que te digo, o sea, ¿cuál fue ese momento en el que dijiste el precio para llegar a eso es deconstruirme, empezar a sentir y empezar a prender fuego a mi identidad y ver qué pasa, porque nada está asegurado del otro lado? En esos momentos que me estaba recuperando, eh, teníamos como un trato en mi familia y con mi doctora, donde si recuperaba cierto peso, me podía ir a mi año como a Francia, a París. Y long story short, o sea, sí lo logré, pero yo tenía así todo el plan de Delhi, o sea, un año fuera, yo puedo controlar mi cuerpo y la naturaleza que me habita, y todo reducirlo a números y control, y ya me veía yo en la Biblioteca Nacional, o sea, ajá, intentando vivir de la cabeza para arriba, una especie de asceta intelectual. Eh, y conocí a estas personas por una mezcla de historia familiar y suerte, a los Bouvet, que de verdad, familia, los quiero muchísimo, muero de ganas por en un par de meses volver a verlos. Eh, y, y me topé con, por un lado, con estar como viviendo en un lugar donde a nadie le importaba a quién se suponía que era María y lo que se suponía que era María para la universidad y para el laboratorio de investigación y para mi familia. O sea, a nadie le importaba, nadie me conoce. Eh, y por otro lado, con una, ajá, como, o sea, lo que había en la mesa familiar de los bebés sí era como honestidad radical. Eh, 100% honestidad radical y las cosas como se decían. Yo estaba un poco habituada, la verdad, a conversaciones de sobremesa donde todo el mundo estamos intentando encontrar, y eso tiene mucho que ver, me parece, como con la cultura como mexicana, donde estamos intentando encontrar como los puntos de acuerdo. Y allá era, no, o sea, no, la dialéctica que aprendimos y vamos a usarla con todos los temas a fondo, y luego nos tomamos un kir y nos reímos y nos vamos a dormir y todo está bien. Para mí eso rozaba en la violencia y me demandaba un grado de honestidad, sobre todo conmigo misma, al que no estaba para nada habituada. Y entonces creo que eso también como me marcó, o sea, en esta bifurcación de me podría matar, pero creo que quiero vivir, tener como este momento de laboratorio con personas, y sí, fue una especie de laboratorio sobre la vida, con personas que se han vuelto 100% familia, me ayudó muchísimo para cuestionar cosas, para verme a mí misma, para cuestionar qué era lo que estaba ganando con este síntoma terrible que pues, me costó muchos temas familiares, perder muchas oportunidades laborales, porque por más que intentara como, estoy pensando en un proyecto específico, que por más que sí soy muy brillante e intentaba siempre como compensar con la cabeza, llega un punto de desnutrición y es la quinta vez que me desmayo en la semana y traigo collarín y donde ya, o sea, ningún cerebro da para tanto, y también los otros me volteaban a ver así como, María, ¿no te quieres dar de baja un rato de la universidad? O sea, y yo como, ¿de qué me estás hablando, no? Soy Scholar Awardee, tipo de este año de la APA, y me volaron a Nueva York y está tipo increíble, pero me dolían las rodillas de estar sentada en el avión, me mareaba caminando, de salón en salón, tipo en el hotel de la conferencia, o sea, estaba la cosa bastante mal. Y también había como ahí algo de ver qué tanto podía como yo controlarlo todo, como hasta dónde me podía salir con la mía, ¿no? Y hasta dónde podía como justificarlo todo y tener una respuesta súper inteligente como para cualquier cosa. El otro momento que creo que ha cambiado por completo, la verdad, la relación que tengo conmigo misma y con los otros, fue ir a Cozumel. O sea, de las cosas, de verdad, la mejor probablemente decisión de mi vida. Ir a Cozumel me cambió tanto porque por azares del destino me pude involucrar en un proyecto de restauración de corales en el cual sigo involucrada, menos de lo que quisiera, porque pues el día solo tiene 24 horas. Eh, pero por un lado,
con personas igual de apasionadas sobre un montón de temas, pero con vidas montadas sobre valores muchísimo más como enraizados, tanto en la tierra como en comunidad, como en su cuerpo, de lo que yo estaba habituada a vivir en Monterrey. Y entonces, pues como siempre, ¿no? El espejo de los otros te confronta con todo lo que no quieres ver. Y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaba haciendo por default o porque pensaba que era la única manera de vivir, o cosas que verdaderamente ya no necesitaba, pero seguía sosteniendo como armaduras que eran más una prisión que otra cosa. Y tener la oportunidad de bucear todos los días, plantar corales, medir el crecimiento, o sea, de como servir, como, no sé si decir a la tierra, pero, ¿sabes? Como servir al ecosistema de esa manera, con mis manos y mi sudorcito, y ver todos los días el vecindario que era el arrecife y familiarizarme con cómo se comportaban, no sé, estos peces, las damiselas. Identificar que ese que tiene la aleta rara, siempre te muerde de esta manera. Estoy como No, rambling, pero no estás rambling, estás justamente, no estás rambling porque estás saliendo del lugar donde hay una estructura al lugar que te viene a cambiar quién eres, con cosas que se pueden explicar, pero son más precisas cuando se pueden sentir, cuando se mm, pueden transmitir. O sea, y tú dijiste, conocí a personas que están más enraizadas en la tierra, en la comunidad y en el cuerpo. Tres cosas que son indispensables para la vida, no nada más para la felicidad, para la vida, y que tú no, claro, tenías suficiente porque seguías viva, pero no lo suficiente para mantenerte viva y prosperar. Y entonces, ese es un regalo de la vida muy cabrón. No lo quiero llevar a un término raro, pero es como que crecemos muchos de nosotros con esa idea de que somos autopoyéticos, de que yo me puedo mm, crear a mí, y en ciertas partes de la cultura está muy bien el separarte, el ser rebelde, el ser autónomo, el yo puedo con mis armas, yo puedo con mi conocimiento, yo puedo con mi rutina y yo me voy a crear. Pero últimamente la vida es sin poética, es como el pez de la aleta medio doblada le ayuda a todo el ecosistema y al arrecife a ta, 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 ta. Y eso son cosas que la tierra, cuando estás en contacto, y que la comunidad, cuando estás en contacto, y mismo cuando estás en contacto somático con tu cuerpo, aunque también intelectual, si lees cómo se mueve el cuerpo, pues dices, güey, esto es una máquina muy cabrona. Empieza entonces a María a disolverse un poquito como ente que se tiene que autosostener y dice, ¿cómo yo puedo servir? Y usaste tú esa palabra. ¿Cómo a mí me han sostenido y cómo yo también puedo sostener? Y cómo no nada más eso me da pertenencia en el sentido de que me van a querer, sino pertenencia en el sentido que siempre he sido de acá, es nada más regresar a mi lugar de siempre. ¿Sí? Y entonces María como nombre, María como identidad, María como profesionista, tiene mucho valor, ¿eh? Pero ya no es lo único que te está haciendo el driver, sino esta sensación de, güey, qué cabrón lo que siento cuando estoy en el mar o cuando estoy conviviendo con estas personas. Y eso creo que es lo que últimamente puede salvar a la humanidad, y ahora sí ya estoy brincando a un plano de análisis más amplio, pero es eso. Y hablando en el contexto de los robots, que me gustaría a lo mejor dejarlo para una siguiente conversación, porque esta está muy, muy cargada ya, pero es eso, o sea, el robot va a estar chingón haciendo cálculos mentales, pero si va a sostener la vida, pues ¿cómo le vas a dar la experiencia de cuerpo, de comunidad y de tierra? Porque ahí o sea, el robot puede hacer un chingo de cosas, pero la vida, o sea, lo que pasa en una célula o lo que pasa en un sistema digestivo o en un sistema es 1.000 millones de veces más cabrón de lo que pasa en un microchip, ¿no? Entonces, no es por romantizar eso, pero es por recordarnos cómo a nivel individual, perdón, ya me extendí, pero a nivel individual es reconectar con eso para que esto pueda continuar. Y por eso se me y hace decías muy hermoso conocerte, porque aparte tienes, ¿cuántos años tienes, María? 33. Exacto. O sea, en la vida biológica eres como Jesús, de que ya viviste muchas vidas. No, o sea, ya viviste muchas vidas. Y Mm, número 33 tiene un simbolismo histórico muy cabrón con varias personas, ¿sabes? Pero bueno, no importa, no entrar en eso, pero no mames todo lo que has vivido, no manches todas las identidades e historias que has vivido, las que todavía puedes vivir.
Y entonces yo te Mm. escucho y digo, wow, estás en o sea, tienes un nivel de auto-awareness que puede jugar muy a tu favor y muy a tu contra en términos para lo que tus heridas deciden sobre lo que tú quieres optimizar. Mm. Y si tú puedes observar suficiente tus heridas y esos mitos y puedes tomar conciencia de que todo es posible, sobre todo cuando no estás viendo el mundo desde los lentes chiquitos de esos mitos y de esas heridas, pues literalmente eres un demiurgo que puede crear lo que quiera. Y yo ahí te veo en ese momento de transformación y o sea, como no nada más para ti, sino para las personas que tocas a tu alrededor y los sistemas que puedes crear a tu alrededor, pueden traer pues, muchas cosas generadoras de vida. Muchas gracias por eso, Víctor. Pensaba varias cosas. Ahorita que decías como el cuerpo es una máquina perfecta, yo iría en contra de esa metáfora, aunque es una metáfora que yo he usado muchísimo, mucho tiempo. El cuerpo es un ecosistema. No, no, y la usé a propósito, la usé a propósito Mm, porque la noción de máquina es una noción reduccionista entonces la usé a propósito para decir máquina mágica, o sea, pasa ya, más por algo que como, no se puede reducir a procesos, todo es más que la suma de las partes. Y sí, la máquina es pero, una herencia cartesiana que no aplica justo cuando lo pones en el contexto y dices, güey, la máquina era una reducción del sí fascinante y sí enorme, pero es el 1% de todas las cosas que no podemos nombrar. y supongo que, o sea, me saltó tanto porque era justo la analogía con la que yo intentaba vivir todo el tiempo, ¿no? Como si soy tan inteligente, entonces debería solo optimizar eso, ¿no? Am, y creo que parte de lo que fue increíble de estas experiencias como en Cozumel, que no fueron nada más bucear, lo encontré como esta tribu de amigas, de biólogas y politólogas y antropólogas, y entonces es increíble eh, que me ayudaron a salirme de las cajitas en las que había como vivido tanto tiempo, porque cuando llego a Cozumel, había estado 5 años como líder como de ciencia e investigación en una startup con 8 millones de personas y de verdad vivía del cuello para arriba. O sea, y traía un nivel de burnout, aprendí demasiadas cosas y de verdad también marcó mi vida y estoy como súper agradecida por todas las puertas que se me abrieron y que personas específicas mantuvieron abiertas para mí. Eh, pero el ritmo de hacer eso y yo tenía que sacrificar algo y lo que sacrifiqué fue mis amistades en Monterrey, de nuevo un poco como un mini revamp del trastorno de la conducta alimentaria y llegar o sea, hacer como ese salto y llegar como a Cozumel me costó, justo fue una especie de construcción porque pues hablaba con personas, era en medio de la pandemia y hablaba con amigas y en otros lugares y así me decían, ¿cómo María? O sea, ¿cómo, por qué renunciaste? No, el mundo está súper peligroso como para hacer eso, pero te estaba yendo súper bien. No, pero, o sea, recuerdo hablar con un amigo que me decía, María, pero pues eras como una ingeniera sin haber, me acuerdo justo porque me resuena con el tema de mi papá, ¿no? Que este amigo ingeniero, que también hacía ciencia de datos, me decía, ¿por qué hiciste eso? O sea, era perfecto, María. Eras como una tipo ingeniera en ciencia de datos sin haber tenido que estudiar ingeniería. O sea, estaba perfecto. ¿De qué estás hablando que renunciaste? ¿Y cómo que estás ahorita con cosas hippies? No, estamos preocupados por ti. O sea, no será como un mental breakdown. Y yo, no, o sea, ¿cuál mental breakdown? Me daba miedo pisar el pasto antes. Y ahorita estoy aquí pidiéndole permiso a la tierra, y aprendiendo y aprendiendo a deconstruir todo lo que había entendido sobre los límites de los objetos de estudio. Desde hace rato dijiste algo que me hizo pensar eso. Creo que fue antes de que empezáramos esta conversación, Víctor. Pero, o sea, yo recuerdo haber aprendido, cuando aprendí cosas básicas sobre ecología, es que, no sé, por ejemplo, que tu responsabilidad en términos como de reciclaje y así es poner la basura en su lugar, como si poniéndola en su lugar de que ya se desaparece por arte de magia, ok, como si no hubiera una crítica sistémica al respecto. Yo aprendí que aquí empieza la sabana y aquí empieza el bosque tropical y aquí empieza el bosque y la estepa y así como, igual que nos enseñan después sobre el cuerpo, igual que estamos hablando en esta conversación sobre, por un lado, el cuerpo, por otro lado, la mente, por otro lado, el espíritu, porque no hay otra manera de intentar capturar estas cosas con palabras. Y sin embargo, creo que una de las cosas a las que me confrontó eso era que yo sí, como científica, había estado tomando la variable por la cosa.
y la palabra por la experiencia. Eh, y la verdad, era así en mis consultas, era así dando clases, era así como investigadora, y ha sido bulversante darme cuenta que estas experiencias poco difíciles, ignores el lapsus, estas experiencias difíciles de operacionalizar, eh, y difíciles de decir dónde empieza y dónde termina, y cuáles son las variables mediadoras, moderadoras, los cofactores, etcétera, de estar en Cozumel, de cantar, de pedirle permiso a la tierra, de aprender de todas estas cosas, me han hecho mejor profesora y me hacen mejor terapeuta y me hacen mejor escuchando cuando estoy trabajando en un equipo. Eh, y si me dices, hubieras tenido una manera de aprender eso como estudiando o con una certificación o no, ni de chiste. O sea, tenía que ir y poner el cuerpo y dejar que lo que aprendo me atraviese. Que creo que esa era la gran cosa que nunca lo había pensado, lo estoy pensando teniendo esta conversación contigo. Amo aprender, pero sí había estado usando el aprendizaje como una defensa contra la experiencia. Y ahora me he dado cuenta, y estoy profundamente agradecida con todos mis maestros, eh, en el sentido amplio como de maestro, que las cosas que de verdad he aprendido y me han cambiado la vida me atraviesan y al atravesarme me deconstruyen y me enseñan la sombra y las lloro y me duele y no me gusta y no se ve bonito. Te voy a decir algo, yo pensar sobre algo o intelectualizar sobre algo o nombrar algo en contraposición a la experiencia, como lo estás poniendo, no es que no sea una experiencia, también intelectualizar es una experiencia fascinante y también es somática, pero no es toda la experiencia. Hay un poema, hay un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa, que de hecho todo se conoce de manera póstuma porque yo creo que no se atrevía mucho a publicar, o no sé por qué, pero yo lo amo. Y decía, quien ve bailar, también baila. Y a mí por mucho tiempo me encantaba esa frase porque yo me gusta la poesía, me gusta la literatura y pensaba que pues ver bailar, escribir un poema sobre bailar, pues ha de sentirse igual que bailar, o tal vez hasta mejor, porque le metes referencias y hablas de la cultura y hablas de los instrumentos y hablas de las notas y puedes hacer un montaje narrativo hermoso. Pero, güey, mueve tu rodilla, mueve tu cadera, cáete al piso. Eso no tiene nada, no tiene tanto que ver con la narración. Y yo siento, y por eso te quiero invitar a que continuemos esta conversación en otra grabación, porque creo que construimos suficiente y también han pasado muchas cosas y vale la pena hasta escucharnos para seguir construyendo. Pero últimamente, nosotros que trabajamos juntos en la AMED y que estamos abogando por la disolución de esas categorías en las ciencias, en las tecnologías, en todas las epistemologías, y que no tenemos marcos narrativos para poder nombrar las cosas sin ponerle las palabras de siempre: cuerpo, mente, espíritu, sociología, matemáticas, astrología, serios contra hippies, etcétera, etcétera. Pero que yo sí creo y va a sonar muy grandilocuente esto, pero sí creo que la siguiente generación de humanos ya vio que estas categorías nos llevaron a hasta cierto lugar. Pero si vamos a seguir evolucionando, esas categorías ya, esas escaleras ya nos hicieron hasta cierto grado, pero ya no podemos usar la misma escalera para el mismo edificio. Necesitamos otra escalera, otra gramática. Y eso no se nos puede ocurrir porque pues no es tan fácil, como bien dices. Pero creo que tanto narrativamente, o sea, en términos del idioma que utilizamos, las ciencias que utilizamos, la tecnología que utilizamos, las instituciones que creamos, las constelaciones de los roles que jugamos, o sea, familia, comunidad, país, todo eso se tiene que volver a meter a una licuadora y no sé cómo le vamos a hacer porque, y por eso sí es un mental breakdown, por eso sí es arriesgar la locura. Pero fíjate lo que la cordura ha construido, cosas cabronas, pero también al borde de la implosión de muchas cosas, incluyendo lo que supone que muchos suponemos que queremos hacer, que es ser felices, cuando no, el orden y el progreso y la tecnología y la longevidad, muchos te dirían, pues no es felicidad. Entonces, eso me encantaría explorarlo contigo, no nada más en una conversación, sino cómo vamos a llevar esto a nuestra institución, cómo vamos a llevar esto a interseccionar
la identidad del académico, con el empresario, con el crítico cultural, con el ciudadano, con el escéptico, o sea, y creernos que somos varias identidades al mismo tiempo y construir instituciones donde puedas pertenecer siendo varias cosas que ahorita son con las etiquetas de siempre, pero últimamente es porque esas etiquetas las queremos disolver, que no nos sirvan de mucho en un futuro. Me encanta esto que estás diciendo porque me hace pensar como en el paralelismo de este lente con lo que solemos criticar cuando hablamos como de las profesiones de la salud eh, tradicionalistas que un poco hacen esta como hiperespecialización y hiperfragmentación como de solo este órgano y solo este sistema o luego, o sea, yo pienso, por ejemplo, eh, en maneras en las que de repente uso el lenguaje con mis colegas adentro de la burbujita de psicología clínica y sí usamos lenguaje que crea menos puentes y construye más divisiones, invisibilizando el hecho de que la división es un artificio que tenemos que estar usando para comunicarnos. Y creo que eso es una de las cosas que hemos logrado de maneras muy interesantes. No hemos logrado así como de que ya lo logramos, pero creo que en las conversaciones diarias que tenemos, estoy obviamente pensando como en las juntas, o sea, en esas conversaciones que de repente quedan un poco como tras bambalinas, sí creo que hemos hecho y que seguimos haciendo un trabajo difícil pero muy interesante de ver que esas divisiones son artificios y de cuestionar como de qué maneras nos sirven para ver eso que nos sirve como legítimo, pero también como poder como asomarnos un poquito fuera de la caja, porque creo que y lo estoy llevando a ese nivel, pero también está en la conversación que tuvimos hoy, el mismo fenómeno a nivel personal, ¿no? No puedes deconstruir elementos de tu personalidad si no ves la función legítima que tenía tu lealtad a esa identidad, que se vuelve escudo y jaula y destino y todas estas cosas. Me encanta. A mí esto me da mucha esperanza en el sentido que si nos aventamos estos duelos salvajes, porque últimamente deconstruir implica algo de destrucción, algo de decir, valoro lo que tengo hasta el momento, pero lo tengo que dejar ir, ¿no? Me da esperanza porque esa también es la definición, o no sé si la definición otra vez, hablando de definiciones, pero eso es lo que parece imitar la vida, un proceso constante de Mm. regeneración y un proceso constante de duda de que lo que eras es lo que mismo que se tiene que perpetuar, ¿no? Y por eso cuando mis hijas se burlan un poquito de mí y me ven como con cringe, como este ya está muy viejo, o ya no encuentra el botón en el celular, o ya usa un vocabulario de antaño, me da un poquito de gusto el que les dé un poquito de rechazo, porque claro, ellas tienen que estar viendo hacia adelante, ¿no? Y creo que es necesario que en el cambio de paradigma el repudiar un poco a tus padres, ¿no? Biológicos, intelectuales, culturales, y agradecerles. Gracias a ti estoy acá, gracias a ti te puedo criticar, gracias a aquí tengo esta crítica, gracias al sostén y a la confianza que me das en mí, me atrevo a hablar en voz alta y ser rebelde, pero esto continúa. Y entonces también, y esto ya me deja más tranquilo, porque yo antes quería llegar y lograr, y en mi vida, y por eso me ponía mucha presión, ya lo visualicé más o menos, lo tengo que lograr, tengo que entregar una MED que disuelva las profesiones y que disuelva que las ciencias sociales están separadas de las, etcétera, etcétera. Y entonces demasiada presión, no, yo soy parte del cambio de paradigma y mi muerte, mi cesación, ahí sí de mi yo individual, de mi mente individual, va a ayudar, porque yo también estoy heredando traumas, gramáticas, intenciones que también necesitan compostarse. Y Mm. entonces, como tú bien decías, no es un tema discreto, es un proceso. Y cuando también me voy soltando el proceso, híjole, así, hasta mi agenda de hoy que no voy a poder terminar, digo, lo intenté y ya me dio hambre y voy a ir a cenar y voy a estar feliz, ¿sabes? Porque pues es lo que me tocó. Entonces, la verdad, María, me siento muy privilegiado de compartir estas cosas contigo. Es un nivel de empatía y de complicidad muy hermoso. Independientemente de las maneras múltiples en las que esto puede continuar, que sepas que al menos en mí se siente como un regalo que ya recibí y que ya tiene valor y no necesita ser para algo. El fin ya se cumplió y estoy muy agradecido contigo.
Víctor, muchas gracias. Me hace pensar esto que dices al final, como en el regalo de la conexión, que de nuevo lo veo un poquito transversalmente, o sea, en la conversación que tuvimos, lo que estás diciendo como sobre el AMEB que queremos construir, el regalo que nos da estar en contacto como con la comunidad, con la tierra y con el cuerpo, pues es esto, aumentar la saliencia de que el tema es la conexión. Me encanta, Gracias. me encanta. Me encanta y digo, ya sembraste una semilla ahí para la siguiente discusión. Ya no me voy a enganchar con eso de la Que tenemos que conexión. tipo muchos temas al respecto. Muchos. Ahorita que Pero bueno, decías te lo de la IA. invito a que reflexionemos sobre esta conversación de hoy. Se pasó más de una hora así. Y construyamos algo para una siguiente conversación. A lo mejor tal vez aterrizarlo un poquito en cómo utilizar nuestros viajes personales de reencontrar nuestras narrativas y reinventar nuestras narrativas con un paralelismo social y cultural dentro de la industria o al mundo de la salud y el bienestar, pensándonos como soñadores de, de posibilidades, ¿no? Y cómo se vería eso en una institución que viene a ser rebelde por naturaleza, pero que no puede ni siquiera hablar con un lenguaje diferente porque necesita más personas. Entonces, tú y yo nos podemos seguir construyendo esto con mucho lenguaje, pero pues nadie nos va a entender. Y es nuestra responsabilidad traducirlo a otras maneras y no nada más de explicarlo en una visión, en un business plan, es sentir lo que la conexión, sentir lo que el disolver las fronteras, el mostrar como tus propias narrativas de quién eres como médico y cuál es tu rol como médico, te está afectando a ti y te está limitando en los regalos que tienes que darle al mundo. Y una vez que sientes eso, dices, ah, claro, ya, sigo adelante, ¿qué sigue, no? Y eso es algo que sí se puede operacionalizar y me atrevo a decir, sí se puede institucionalizar. Ya veremos en 20 años qué logramos hacer. Y bueno, al menos esta grabación quedará ahí para reírnos en 10, 20 años de ver qué terminó sucediendo con ese ente vivo, esa bestia salvaje y al mismo tiempo muy irresponsable va a ser, ¿no? 100%, por favor, sí, Víctor. Y me quedaba pensando ahorita en que para esa próxima conversación quiero escuchar cómo está siendo para ti este momento como de soñar y de construir y también, o sea, como de maneras como muy concretas y muy abstractas en AMEB, ahorita que estás allá en París, porque es el lugar de la dialectización. Y yo sí siento que cuando estoy allá, incluso si voy de que una semana tipo de visita, se activa como otra manera de, pues sí, como de dialectizar y sostener las complejidades, pero construyendo una capa más arriba. Entonces me pregunto si tú has visto eh, como resonancias de eso. Seguro sí, Lo vamos a ya hablar, lo hablaremos. sí, lo vamos a hablar. Estoy siendo un residente raro porque estoy muy en mi cabeza y estoy muy en las pantallas. Entonces, Mm. pero bueno, ya lo hablaremos. Ahora cierro y bueno, te agradezco mucho esta conversación, María, te quiero mucho y con ganas de continuar como siempre. Igualmente, Víctor. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.